Al continuar con la lectura de la primera carta del apóstol San Juan se refiere a ese pecado que conduce a la muerte en contraposición con ese pecado que no conduce a la muerte. Es tan importante darnos cuenta de esta diferencia. ¿Por qué? Porque efectivamente existe lo que llamamos los pecados veniales y los pecados mortales. ¿Qué sabemos? Sabemos que si yo he cometido un pecado venial, puedo pedir perdón a Dios y de hecho lo hacemos continuamente. Por eso la Santa Misa inicia justamente así. Inicia con ese acto penitencial en el cual reconocemos nuestros pecados veniales y pedimos perdón por ellos. Pero sabemos que hay pecados mortales que atentan de una manera mortal. ¿Qué significa mortal? Que la presencia de Dios en mí es arrojada fuera de mí por una decisión mía, porque el pecado no es otra cosa que mi voluntad. Nunca hablamos de pecado cuando no interviene la voluntad. Y por tanto, de lo que nos está hablando el apóstol San Juan es de ese análisis profundo, en primer lugar, de nuestra conciencia, de tener claridad de conciencia para saber distinguir entre los pecados mortales y los pecados veniales. La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo que es conforme a su voluntad, Él nos escucha. Esta frase es una frase sumamente grande y sumamente importante con la que hemos iniciado la lectura hoy. ¿Yo en quién creo? Creo en Dios. Pero si yo creo que Dios no es capaz de escucharme, entonces yo no creo en un ser personal. Creo en una energía, creo en un ser abstracto, creo en un ser superior, pero no en un ser personal. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque nuestra fe está basada en la relación que establecemos con Dios. Yo no me puedo relacionar si no es con un ser personal. Un ser personal es aquel con el cual yo me puedo comunicar. Si no, tendré una relación como la que tiene una persona con un perro. Bueno, yo me relaciono con el perro, sí, pero con el perro no tengo un grado de comunicación en el cual puedo yo manifestarle la profundidad de mis pensamientos, de mis deseos, de las aspiraciones de mi corazón y saber que soy comprendido por el perro. El perro me podrá mover la cola, me podrá poner ojitos bonitos, pero no más allá. Si nuestra pretensión de Dios es algo similar, es decir, que no existe la posibilidad de comunicarme con Dios, entonces yo no tengo fe. No tengo la fe cristiana. La fe cristiana está basada justamente en esto, en que podemos acercarnos y pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Él y que somos escuchados. Si estamos seguros de que Él escucha nuestras peticiones, entonces ya sabemos que poseemos lo que pedimos, siempre y cuando, dice San Juan, esas peticiones están de acuerdo con su voluntad. No podemos pedir a Dios lo que no es parte de su voluntad. Si alguno ve, en segundo lugar, que su hermano comete pecado de los que no llevan a muerte, que pida por él. ¿Qué nos está diciendo San Juan? Que una de las cosas que Dios quiere es que pidamos perdón por los demás, que le pidamos perdón por los demás, que no solo asumamos nuestros pecados, sino que asumamos también los pecados de los otros, pidiendo perdón por los pecados de los demás. Esto es conforme a la voluntad de Dios, sí, por supuesto. Pero ¿por qué va a ser que yo tengo que pedir perdón? No, yo no tengo que pedir perdón por lo que hacen los demás. Yo puedo en un acto de amor supremo pedir perdón por los pecados que cometen los demás. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, si yo creo en Cristo, voy a asumir las mismas condiciones de Cristo. Cristo se ha sacrificado en la cruz después de haber venido al mundo, después de haberse hecho
hombre para pedir perdón por nuestros pecados. Si yo quiero seguir a Cristo, tener a Cristo como maestro, entonces también pido a Dios perdón por los pecados que cometen los demás. Esto vale, dice San Juan, para los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Es decir, que aquellos pecados que sí llevan a la muerte, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber siempre la acción de la persona de pedir perdón, de reconocer su pecado y buscar la misericordia de Dios. Toda mala acción es pecado. Toda mala acción es pecado. No está diciendo San Juan hay cosas que no son pecado. No, toda mala acción es pecado, porque no existe una mala acción que sea el deseo y la voluntad de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios siempre es pecado, pero hay categorías. Hay pecados graves, hay pecados leves, hay pecados veniales, hay pecados mortales. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege. Y aquí viene una parte preciosa porque nos dice que nosotros tenemos las armas para actuar contra las tentaciones. ¿Cuántas personas no creen en esto? Es que no tengo fuerzas, es que no puedo luchar, es que no puedo combatir este pecado. Bueno, eso es un acto de poca fe. Si yo en cambio creo que he nacido de Dios, entonces sé que puedo llegar a la condición de no cometer pecados. Dios me protege y no lo toca el demonio. Muchas personas a mí siempre me preguntan, ay, pero ¿cómo me protejo? ¿Cómo me protejo contra el demonio? Viviendo la gracia de Dios. No necesitas otra cosa. Aquellas personas que confían, no, es que la pulserita, esa es la que me protege, el amuleto, ese es el que me protege, el no sé qué, ese es el que me protege, que yo puse no sé cuánto en mi casa para que me proteja. Estás en la misma superstición y en la misma brujería que viene del demonio. Por tanto, no te estás protegiendo del demonio, estás haciendo todo el contrario. Estás poniéndote en sus manos. Es en los instrumentos que nos da el Señor, especialmente en la gracia santificante que recibimos en los sacramentos. ¿Cómo me protejo? Comulga, confiésate. Ten una vida firme de oración. Aléjate del pecado. Esa es la protección que nos ofrece el Señor. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. Es una frase dramática la que utiliza San Juan. El mundo entero yace en el poder del demonio. Sí. Sí, por eso lo que vemos en el mundo efectivamente es esto. Cuando yo me hago a la mentalidad del mundo, cuando yo me conformo con el modo de ser del mundo, tengo que saber que me estoy conformando con ese mundo que está en las manos del demonio. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Esa es la protección. Oye, de las protecciones más grandes que hay, efectivamente, es la proclamación de nuestra fe. Yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que el Verbo de Dios se hizo carne. En la medida que yo profeso esa fe y lucho para vivirla constantemente y lucho para vivir la gracia de Dios, esa es la protección que necesita mi vida.